Bienvenidos a Foro Íntimo, este espacio del Club de Derecho, donde no vamos a hacer hincapié en el derecho, en los expedientes, en las normas, sino vamos a compartir con quienes nos visitan experiencias y anécdotas. Hoy con nosotros Gastón Masalay, intendente de la ciudad de Malvinas, Argentina. Bienvenido, Gastón. Bueno, muy buenas tardes, doctor Maciocchi. Bienvenido, intendente. Bueno, es un gusto tenerte con nosotros, Gastón. La idea de la invitación, como te decíamos cuando te cursamos la idea de que vengas a visitarnos, es para que puedas compartir con nosotros la experiencia que has tenido. Vos has sido en el año 2019 el intendente más joven, creo que no solamente de Córdoba, sino del país. ¿Es así? La verdad que de la provincia de Córdoba sí lo hemos chequeado, y del país nunca nos tomamos la tarea de chequear efectivamente si era el más joven del país o no. Sí, lo cierto es que yo asumí el 10 de diciembre del 2019 como intendente de Malvinas Argentinas con 28 años. 28 años. Bien, y contanos un poco cómo ha sido esta experiencia de liderazgo, digamos, porque estar al frente de una ciudad, manejar una municipalidad, que digamos, la forma que adopta el municipio es el de municipio. Es una ciudad. Tenemos más de 10.000 habitantes. Sí, así es, pero la verdad que más allá de la forma en que se gestiona el municipio, me parece que tiene que ver más con el liderazgo político. Muchas veces lo que podemos poner como ejemplo es, uno no pone en tela de juicio ni discusión de que en una municipalidad el líder es el intendente, ¿no? Ahora, donde realmente uno se lleva el título quizás de líder de un grupo, es cuando uno fue candidato a intendente, a donde entre un grupo de vecinos, de militantes, lo eligen. Puede ser una elección interna, puede ser por consenso, pero definitivamente es ahí a donde uno asume el rol de líder, ¿no? Después, obviamente, en la gestión municipal se ve, pero no viene tanto directamente de la gestión, sino que el título de líder uno lo lleva en el momento a donde es candidato a intendente, porque es el líder de un espacio político. Claro. Es así, coincido con eso. Y contanos cómo ha sido todo tu proceso de formación en todo este liderazgo, cómo arrancaste. Y bueno, arrancamos hace muchos años, ¿no? Yo empecé a militar en el año 2012, una causa que hubo en nuestra ciudad, en la ciudad de Malvinas, Argentina, ya por el año 2012, cuando se anuncia la instalación de la planta de Monsanto en nuestra ciudad. Automáticamente, fue un revuelo en la comunidad. Ese revuelo requirió de que algunos vecinos fuéramos tomando algún rol más protagónico y canalizando las dudas y las demandas de otros vecinos. ¿Esa fue la asamblea? Claro, en ese momento el formato que adoptaron los vecinos autoconvocados fue el formato de una asamblea, un formato muy horizontal, a donde realmente el liderazgo es ganado en las discusiones y no un liderazgo impuesto por una autoridad, ¿no? Por eso yo destaco eso porque me acuerdo en esa época cuando llevábamos la causa era la asamblea, toda la base territorial, y desde la Fundación Club de Derecho llevamos adelante, junto con los vecinos, la causa. ¿Cómo viviste todo ese proceso de toda esa participación? Porque esa es la base tuya de una experiencia increíble que has hecho ahí de militante. Y hoy, siendo intendente, ¿cuáles son las diferencias que ves en la conducción política de eso? Bueno, la verdad que fue una etapa de mi vida muy enriquecedora, ¿no? Porque yo compartí distintas visiones, distintos puntos de vista, y aprendí muchísimo en el proceso que fue la asamblea para impedir la instalación de Monsanto. Básicamente, que me parece fundamental, pudimos tomar tres canales de reclamos. Yo lo sé decir que trabajamos en tres planos, ¿no?
Uno fue el plano político, el plano jurídico y bueno, y por supuesto el plano social, que a donde hicimos movilizaciones masivas, tanto en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Malvinas Argentinas. Y la verdad que nos fue bien, obtuvimos los resultados que esperábamos, al final se desistió de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas. En el plano jurídico, en ese momento nos representaba la Fundación Club de Derecho, a donde logramos obtener varias victorias en los tribunales de aquí de Córdoba que fallaron a favor de los vecinos de Malvinas Argentinas. Y bueno, ese reclamo terminó también en la comunidad organizada, también planteando otro tipo de reclamos, que fue lo que nos permitió dar el paso quizás a la presentación de una plataforma política y poder presentarnos nosotros como grupo a participar directamente en las elecciones, a disputar un espacio netamente institucional. ¿Te imaginaste en ese momento conduciendo la ciudad? No, la verdad que en ese momento no. Imagínate que... ¿Cuántos años tenías cuando arrancaste en la asamblea? Y yo tenía alrededor de 20 años. Arranqué la asamblea, fue año 2012, 21 años. 21 años tenía cuando arrancamos con la asamblea. Imagínate que en ese momento ninguno, ni siquiera se nos cruzaba por la cabeza dar la disputa política y mucho menos imaginarme yo que el candidato iba a terminar siendo en el año 2019 yo, ¿no? Pero bueno, creo que fue parte también de esta experiencia tan enriquecedora que me permitió crecer mucho. Me permitió crecer mucho y sobre todo desde el trabajo social y desde la búsqueda de consensos. La búsqueda de consensos creo que es fundamental para cualquier persona que intente o pretenda ser un líder, ¿no? Eso me parece que es importante, es de los temas que más nos movilizan a nosotros desde el Club de Derecho, que es la cuestión del liderazgo. Por eso es que queríamos compartir con vos este encuentro para que nos puedas contar tu experiencia. Desde la fundación, desde el Club de Derecho, que lo hemos vivido desde cómo lo gestamos, lo veo proyectado también desde el liderazgo tuyo, porque cuando soñamos con el Club de Derecho en llevar adelante esta causa, cuando vimos la injusticia de cómo se había planteado la instalación de la empresa y decidimos diseñar toda una estrategia defensiva desde lo judicial, todo el mundo nos decía, che, esto no lo van a lograr, esto es imposible. Nosotros estábamos convencidos que nos asistía la razón, que los vecinos tenían la razón, que el planteo iba por este lado. Y lo logramos y trascendió judicialmente el fallo. Ahora, desde el punto de vista político y social, lo que ustedes han logrado también es increíble. ¿Nos podés contar un poco de la idea? Y bueno, Fede, yo creo que principalmente creo que esto se trata de convicciones, ¿no? Nosotros teníamos la convicción y estábamos convencidos de que lo que estábamos planteando era un problema real, queríamos buscar una solución. Y bueno, fue allí donde fueron surgiendo también otras problemáticas de la ciudad. Y básicamente, vos me preguntás, ¿quién es el líder? Y el que sabe interpretar cuáles son los problemas y las demandas de la mayoría de la comunidad, de gran parte de la comunidad. Y bueno, es quien sintetiza la expresión de la demanda de los vecinos, de las vecinas, y en función de eso uno hace una propuesta. Ahora, si uno supo interpretar y supo sintetizar las problemáticas de la comunidad, y bueno, seguramente va a ser una propuesta que los vecinos van a acompañar. Obviamente, después me preguntas ahora cómo lo veo desde el punto de vista de la gestión. Y bueno, hay cuestiones que quizás uno las veía más fáciles y que no son tan fáciles. Realmente es compleja la gestión, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Por qué decís que es complejo? Y es complejo porque, sobre todo en nuestro país, ¿no? Donde es un contexto económico muy volátil, es muy difícil hoy para un municipio tener acciones de planificación a largo plazo con la volatilidad económica que hay. ¿Por qué? ¿De qué vive el municipio? Y, a ver, nosotros hoy, bueno, Malvinas Argentinas, digo, cualquier de los municipios, son los ingresos genuinos de las tasas y servicios cobrados por la municipalidad de la comunidad, más los recursos de otras jurisdicciones, que es la coparticipación. Una parte de la coparticipación es de impuestos nacionales y otra es de impuestos provinciales.
Pero bueno, básicamente son impuestos que cobramos nosotros a los vecinos o que cobra la nación y coparticipa y cobra la provincia y coparticipa. Estos impuestos están muy atados siempre a la actividad económica del país. Hablemos de IVA, hablemos de ingreso bruto. Claro. Imagínense que lo que pueda recaudar la nación por IVA, lo que pueda recaudar la provincia por ingresos brutos, es directamente proporcional y está directamente relacionado con la actividad económica. Claro. Y bueno, obviamente en un contexto de inestabilidad económica, y bueno, esos ingresos del municipio suben y bajan permanentemente y es muy difícil planificar en un contexto así, ¿no? Bien, ¿y cómo has podido lograrlo con eso? Y bueno, gestionando y, a ver, primero administrando bien. No hay municipio que sea viable en el país si no está bien administrado. Y segundo, gestionando recursos, ¿no? ¿Cómo aplicás el liderazgo en un municipio? En un municipio como Malvinas, Argentina, que me decís vos que está limitado de recursos. Y mira, fundamental... ¿Cómo hacer para hacer calles, para llevar servicios? ¿Qué es lo que la gente te está demandando todos los días? A ver, fundamentalmente lo que uno tiene que tener claro, que recién lo decía, ¿no? Uno tiene que saber interpretar cuáles son las demandas de los vecinos y parte del liderazgo eso, ¿no? Es ser un buen intérprete de lo que los vecinos necesitan para la comunidad. Pero fundamentalmente es siendo un buen ordenador de las prioridades. Creo que eso para cualquier intendente de nuestra provincia, del país, tiene un montón de cosas para hacer, todos tenemos un montón de cosas para hacer, los vecinos nos piden un montón de cosas, las demandas son infinitas y los recursos son finitos. Así que el que mejor gestione es el que mejor sabe ordenar las prioridades de los vecinos y de las vecinas. La pregunta que te voy a hacer por ahí va a ser poco objetiva de tu respuesta, pero me interesa que me cuentes. ¿Te resultó fácil o difícil asumir el cargo de intendente? Y la verdad que mis primeros días como intendente, allá el 10 de diciembre del 2019, y no fueron fáciles porque eran muchísimas cosas para aprender. Uno no va a la universidad a estudiar para intendente, bueno, mucho menos yo que venía de la rama de la ingeniería, claro. Absolutamente nada que ver. Con lo cual, si uno dice, che, asumí hace 2 días y la tengo reclara, es mentira. Pero bueno, sí, aprendemos fácil, ¿eh? Los intendentes aprendemos fácil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? No, no hay secreto. La situación nos obliga a resolver los problemas rápidos, sobre todo porque estamos en nuestra comunidad y la verdad que los vecinos tienen una demanda permanente al municipio, sea por la lamparita quemada, la calle rota, todas demandas legítimas, pero que nosotros lo vivimos a diario. Bueno, todos los días la gente sabe, todos los días a qué hora llego a la municipalidad, a qué hora es algo más difícil saber. Claro, por eso digo, el municipio chico, mientras más chico el municipio, más compromiso y más inmediatez requiere. Porque más relación directa tiene uno con los vecinos. Entonces, ¿no? Es como que es 24 horas, de domingo, de lunes a domingo. Así es. Pero la verdad que el secreto es que uno termina aprendiendo rápido porque la situación lo obliga. Y bueno, quizás hay alguien que sus primeros 3 meses de gestión, estando 8 horas por día en el municipio, logra tener rápido un manejo de la situación, de las secretarías que conforman el municipio. Algunos pueden estar 12 horas por día. Yo me acuerdo que mis primeros 3 meses estaba 14 horas por día en el municipio, claro. ¿no? Pero bueno, uno se autoobliga a dar solución a las demandas de los vecinos, ¿no? Bien. Y mucho ingenio. Tener claro que mucho ingenio, sobre todo en épocas sin plata, de vacas flacas, claro. ¿no? Por ejemplo, contanos alguna anécdota. No, bueno, nosotros trabajamos mucho lo que es la obra pública por administración, ¿no? ¿Cómo sería eso? Mira, por ejemplo, nosotros entre fines del año pasado y principios de este año ejecutamos una obra de pavimento por la mitad de lo que nos hubiera salido
realizar la obra con una empresa terciarizada. Mirá vos, qué bueno. Bueno, ¿Y cómo, lo hicimos cómo con se empleo del municipio, herramientas del municipio, equipamos al municipio, ¿no? Bueno. Había herramientas que no la teníamos, fuimos, la compramos y realizamos los trabajos con personal municipal. Algunos lo hacemos con personal municipal, otras cosas la terciarizamos, O sea pero que principalmente liderar, nos permitió, emprender, innovar serían los conceptos que subyacen en y mucho ingenio. mucho ingenio, claro. Sí. Y contanos alguna anécdota que haya sido fuera de lo común o que te haya marcado en estos años que llevas de intendente. Ya estás transitando tu segundo mandato. Me imagino tener un montón de historias. Y anécdotas, bueno, mira, parte de lo que hablábamos recién es que era de esto, de los lugares más chicos. Bueno, Marina no es tan chico, tiene cerca de 25.000 habitantes. Pero bueno, sí me llamaba mucho la atención mis primeros días de mandato, era que todo el mundo quería hablar con el intendente. Y la verdad que es imposible. Imagínense que para atender 25.000 habitantes no alcanzarían los 4 años de gestión para atender a todos. Pero como anécdota eso, en una ocasión en particular, una vecina que ha habido muchas veces a buscarme al municipio y bueno, uno en esto, que reunión en Centro Cívico, reunión en la Municipalidad de Córdoba, no es que la hora que trabajamos son dentro del municipio, pero bueno, de varias veces que me he ido a buscar, yo no estaba hasta que un día, me encuentra, le digo, sí, ¿qué pasa? ¿En qué le puedo ayudar? Y necesito la partida de nacimiento de mi marido. ¿Pero fue el registro civil? No, y por eso lo busco a usted. Pero bueno, yo creo que eso es una anécdota, claro, pero que se replica mucho en los municipios, sobre todo en los municipios del interior, y mientras más chico, más. El intendente que soluciona todo. Gastón, ¿y cuál sería tu mensaje? Digamos, porque nosotros hacemos hincapié desde la fundación en valores, como te decía recién, en liderazgo, emprender, la motivación. En los jóvenes, ¿cuál sería tu mensaje para dejar a los jóvenes? No, a ver, en primer lugar, creo que el mensaje más fuerte y que quedó demostrado es que hasta lo que parece imposible es posible. Nosotros peleamos contra una multinacional, una de las más poderosas e importantes del mundo, y pudimos ganar esa batalla, ¿no? Ganar esa batalla que, si le preguntaba al 90% de la población de la provincia de Córdoba, no creía, te decía en ese momento que no hay forma. De que no había forma de que se ganara esa batalla tan desigual, ¿no? Que era David contra Goliat. Tal cual. A ver, primero que nada eso, de que no hay que pensar que algo no se puede hacer. Y después gestionar y levantar un municipio. Sí, no, segundo es la perseverancia, ¿no? Claro. Nosotros tuvimos, no es que en 2 años dijimos, vamos a ganar la Municipalidad de Malvinas, y tuvimos muchos años, desde que arrancó la lucha de Monsanto hasta que llegó el momento de la elección, fueron 7 años, ¿no? Sí, mucho trabajo. 7 años que se fueron ensamblando entre sí, porque no es que uno había trazado un plan de trabajo de 7 años. Cuando nosotros arrancamos ni pensábamos terminar gestionando el municipio. Pero las cosas se fueron dando y una cosa iba derivando en otra y el resultado ¿Hay algo de lo que te arrepientas en estos años? Qué pregunta, ¿no? Y mira, la verdad que si me preguntas así sin pensarlo mucho, y te diría que, a ver, hoy ningún intendente puede decir no cometí ningún error. Sí, yo creo que en algunas ocasiones, elegí mal parte del equipo de trabajo. Obviamente fueron situaciones donde la fuimos subsanando, ¿no? Bien. Bueno, Gastón, te vamos a hacer otra pregunta y te pregunto si vas a responder con la misma sinceridad como lo venís haciendo hasta ahora. ¿Me vas a responder con la misma sinceridad? Sí, por supuesto. Bien. Gastón, bueno, dale. ¿Quién sos cuando nadie te ve? Qué pregunta, ¿no? Y
La verdad que es muy difícil porque son muchas horas las que uno trabaja en el municipio. Esto cualquier intendente va a decir lo mismo. Una demanda constante de tiempo es gestionar un municipio, sobre todo un municipio del tamaño que tiene Malvinas Argentinas. Ahora, ¿quién soy? Qué pregunta, ¿no? Y yo la verdad que me considero un hacedor. Yo creo que, bueno, esto mucho, yo te decía que viene de la radio. Yo estudié ingeniería, no estudié nada que ver con la política. Y esto para los técnicos, para los ingenieros, esto de hacer algo y verlo terminado, verlo funcionando. Y bueno, creo que la política uno siente el mismo orgullo cuando ve un resultado, ¿no? Y es la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Cada vez que nosotros terminamos una obra que sabemos que le hace bien a nuestra comunidad, compramos algún equipamiento médico que sabemos que le hace bien a la comunidad, y uno siente ese orgullo que creo que es eso, ¿no? La satisfacción del deber cumplido. Bien. Bueno, Gastón, ha sido un gustazo tenerte con nosotros y que hayas compartido tus anécdotas y experiencias. Y ya para ir cerrando, tenemos 2 regalos para hacerte de la librería Alberoni, que nos apoya este proyecto, y un regalo del Club de Derecho. Esto es un cincel que simboliza la inteligencia. ¿Y por qué? Porque queremos regalar esto de manera simbólica, porque todos aquellos invitados que han pasado por acá se han caracterizado en su vida, en su ámbito, por dejar toda su pasión y su energía. Y como consideramos que esa fuerza por sí sola no alcanza para llevar adelante su misión, creemos que se necesita la inteligencia que lo simbolizamos en este cincel. Así que te hacemos este pequeño regalo, Gastón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy gracias. Bueno.